Hubo una fogata en el encuentro. Pues en esa fogata teníamos que despojarnos de todas las cosas malas, prendas que nos queríamos despojar, ¿verdad? Yo sentí algo en mí que tenía que quemar esos libros, pero yo no sabía, tenía ciertas dudas con los libros, si seguirlos leyendo o no. Entonces yo decido, ¿verdad?, llevarme mis libros. Cuando ya vengo de mi encuentro con Dios, yo llego a pedirle disculpas a mi familia. Yo le pido perdón a mi esposa, le pedí perdón a mi mamá, pero yo todavía tenía ciertas dudas. Entonces yo empecé a leer otra vez, seguí leyendo los libros. Y en una ocasión, yo recuerdo que yo me puse a orar. Yo le dije, Señor Jesús, le dije, te pido, Señor, que me mandes un ángel, le dije yo, para que me saque de dudas y que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, un día después, exactamente de mi oración, ¿verdad?, llega, ¿verdad?, una sierva del Señor con el pastor que me llevó al encuentro, y entonces ella me dice que el Señor le había mandado, qué libros había estado leyendo yo, qué cosas estudiaba yo, y él empiezo yo a decir los libros que yo leía, ¿verdad? Entonces ella me dijo que ella había leído también lo mismo anteriormente, ella tenía un testimonio parecido al mío, y entonces ella me contó que todas esas son mentiras del diablo, de que ella también había pasado por una liberación tremenda y que solo son ataduras del diablo. Entonces cuando ella me dice eso, siento en ellos dos un poder tremendo, ¿verdad? Siento algo, empiezo a sentir algo en mí que me estaba incomodando. Entonces yo le empezaba a decir, ¿por qué va a ser malo?, le digo yo a ella, si todo conocimiento proviene de Dios. Si todo conocimiento proviene de Dios, ¿cómo va a ser posible que algo sea malo?, le decía yo. Entonces no podríamos decir de que Dios es malo, le decía yo. Ella me decía que todo eso era mentira del diablo. Entonces en eso, ¿verdad?, yo sentí, ¿verdad?, algo en mi espíritu y en mi corazón. Sentí algo tremendo, ¿verdad? Y entonces en eso la sierva del Señor, ¿verdad?, se para, ¿verdad?, y el pastor, y me dicen que era necesario que oráramos. Y ellos se fueron, ¿verdad? Y le dije al Señor, ¿verdad?, Señor Jesús, si realmente el ocultismo y todos estos estudios son malos, entonces repréndeme, le dije yo al Señor. Hazme saber de que esto es malo, le dije yo, porque yo necesito saber, yo quiero servirte, le dije yo al Señor. Incluso yo quiero servirte, le dije, Señor, como el mayor de tus ángeles, le dije yo. Y entonces en eso yo escucho una voz en mi mente, una voz que me habla. Yo sentí algo feo en mi espíritu, algo malo en mi espíritu sentí, ¿verdad? Y que me decía, ¿verdad?, yo soy el mayor de los ángeles, me decía. Ahora tú eres el mayor de los ángeles, me dice. Porque yo y Dios somos uno solo, me decía. Pero yo supe que era la voz del diablo. En eso yo escuché, yo sentí un golpe en mi cabeza. Un golpe en mi cabeza y empecé a quedar confundido. Era tanta la confusión, ¿verdad?, que empecé a sentir mucho miedo. Porque pensé pensé que me iba a morir. Entonces empecé a llorar, y en eso llegó mi esposa. Cuando entró al apartamento me dice, ¿qué te pasa? Entonces yo le dije, no sé qué me está pasando, le dije yo. Siento algo en mi mente, le dije yo. Te dije que era por leer esos libros, te dije, me dice ella. Entonces yo supe, ¿verdad? ¿verdad? De que todo lo que yo había estado haciendo por tantos años era malo, no era conforme a la voluntad de Dios. Entonces decido, ¿verdad?, agarrar todos los libros y empiezo a echar en una caja todas las cosas que yo usaba para los rituales. Y agarro esa caja y salgo donde el pastor. Le echamos gas a todos los libros y los quemamos. En eso, ¿verdad?, yo empiezo a quedar más confundido cuando estamos quemando eso, ¿verdad? Yo empiezo una mayor confusión, ¿verdad? Y entonces yo, ¿qué está pasando, verdad? Si ya lo estoy haciendo como se debe, ¿verdad? Ya estoy quemando estos libros, ¿qué más falta, Señor?, le digo yo al Señor, ¿verdad? Entonces, de repente la confusión era mayor, ¿verdad? Y me fui a la casa del pastor, y el pastor empezó a orar por mí. Entonces yo me voy para mi apartamento, pero resulta que yo no podía dormir. No podía dormir, me sentía bien confundido. Entonces al siguiente día yo vuelvo a ir donde el pastor, ya escucho otra vez una voz que me dice, una voz bella, ¿verdad?, que me dice, ¿verdad?, que iba a pelear una batalla. Cuando yo entro,
Me dice una líder de la iglesia, me dice ella, ¿verdad? Hey, fíjese que miro luz en su cara, me dice. Cuando me dice ella que mira luz en mi cara, de repente siento que una confusión más tremenda y siento como que algo entró en mí. Siento como que un espíritu se apoderó de mí totalmente. Y yo empecé a quedar como, bueno, pues más confundido. Ya a ese entonces ya no sabía ni cómo me llamaba. Y mi familia cuenta de que yo decía de que era el diablo, de que era Belcebú, incluso dicen que yo decía. Ya la confusión ya se fue y empecé a vomitar y ya me empecé a sentir mejor. Mi pastor y los líderes me fueron a dejar a mi apartamento, ya un poco mejor, pero de repente ya como en la noche empiezo a sentir otros ataques, unos ataques pero tremendos, y empiezo a quedar confundido otra vez. Incluso hasta el punto, ¿verdad?, de que dice mi esposa, ¿verdad?, que yo salía desnudo a la calle. Dice que yo gritaba, llegaban varios vecinos a mirar qué estaba pasando. Varios pastores dicen que llegaban a orar por mí, pero que yo seguía igual. Me llevaron a un hospital psiquiátrico porque ya miraron que ya, bueno, pues ya no era algo normal lo que estaba pasando en mí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando llegué a ese hospital, yo recuerdo que me pusieron varias inyecciones, recuerdo también que me amarraron en una camilla y que yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Al siguiente día yo no resistía más, ¿verdad?, de estar ahí. Me sentía aún más frustrado. ¿Qué está pasando desde ahí? Ya no resistía más, entonces yo tomé la decisión de suicidarme. Yo miré que había algo, un objeto, parecía como un cuchillo. Entonces yo pensé en hacerlo con eso. Entonces, pero en eso yo incliné mi rostro y yo le oré al Señor. Señor, si tú no me sacas de aquí, ahora mismo, yo me voy a matar, le dije yo al Señor. Entonces, en cuanto yo dije eso, llegó mi mamá. Y mi mamá me sacó de ahí. Ese día que me sacaron de ahí, ¿verdad?, yo hice un pacto con Dios. Yo le dije al Señor, Señor, si tú me sacas de esta en la que me he metido, le dije yo te prometo, Señor, de que yo te voy a servir todos los días de mi vida. Entonces llegó mi pastor, el pastor de la iglesia, y entonces él estuvo orando toda la noche, como hasta las 12 de la noche, recuerdo que él estuvo orando por mí, pero yo no tenía dominio de mí mismo. Mi cuerpo era como dominado por ahí. Yo recuerdo que yo miraba una luz en la frente del pastor y que me dijo, ¿tú crees que el Señor te puede liberar? Y yo creí, y yo le dije, sí, yo creo, le dije yo. El pastor me dijo, pues ser libre en el nombre de Jesús. Y cuando él me tocó la frente, yo sentí que me morí. Porque yo sentí que yo no pude resistir más la respiración, pero mi familia dicen que solamente fue que me desmayé. Dicen que dormí tranquilo toda la noche, no había dormido por varios días. Entonces al siguiente día en la mañana, cuando yo me despierto, yo recuerdo que miré todo maravilloso. Yo recuerdo que ya estaba yo consciente. Yo ya sabía quién era yo, lo que estaba pasando. Y yo le dije, Señor, gracias, Señor, le dije yo, porque me has liberado. Entonces yo recuerdo que fui donde el pastor y fui a dar testimonio. Fui a dar testimonio de que el Señor me había liberado. Y ese día me quebranté. Y me acordé de mi pacto, del pacto que yo hice con Dios. Mi propósito ahora es Cristo. Yo pienso, ¿verdad?, solamente servirle al Señor, ¿verdad? ¿Qué más he de hacer, pues, si me sacó de las tinieblas? Él me dio la vida, me dio una oportunidad más. Yo soy ministro de alabanza y yo compongo música para el Señor, ¿verdad? Y pienso seguir haciéndolo, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Y pienso seguir preparándome, ¿verdad?, para la obra de Dios.